Regresamos con Ciudadanos de Acción para retomar nuestra misión, llevar el derecho a palabras que todos puedan entender. Hoy cuentan conmigo Simón Ospina Liscano como el conductor del primer video podcast del Grupo de Acciones Públicas. Y además cuento con el acompañamiento de mi co-conductor Jorge Hernando Gómez y claramente de nuestro invitado Andrés Felipe Pinzón. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo muy especial en este primer encuentro del video podcast del Grupo de Acciones Públicas. Tenemos a Nelson Duarte en el Control Master y asimismo a Eduardo Barbosa en la dirección de este podcast. De antemano queremos agradecer a la Universidad del Rosario y en especial a sus asesores multimedia que nos están apoyando en este proyecto. Bueno, y asimismo también contamos con Andrés Felipe Pinzón, nuestro invitado para el podcast de hoy sobre el año electoral y los deberes y derechos que tienen todos los ciudadanos durante este tiempo electoral. Andrés Felipe Pinzón es internacionalista de nuestra Universidad del Rosario con énfasis en ciudades y territorios sostenibles y política internacional y diplomacia, además de ser especialista con formación en gobernanza y desarrollo territorial de la misma Universidad del Rosario. También cuenta con experiencia profesional centrada en la formulación, implementación, evaluación de proyectos para agencias de cooperación internacional. Actualmente, Andrés se encuentra trabajando como Global Coach de Youth Collaboration en Catalyst 2030, una red global de organizaciones de la sociedad civil que impulsa soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible. Además, es coordinador de proyectos de la Fundación Colombia 2050, donde lideró iniciativas enfocadas en la participación juvenil, planificación territorial y fortalecimiento de sistemas democráticos en Colombia. Andrés, ¿cómo estás? Simón, Jorge y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, un gusto saludarlos. Gracias, Andrés. Bueno, en el podcast hemos decidido llevar a cabo este cambio de dinámica de video podcast debido a que queremos que todo el mensaje de llevar el derecho y pues también llevar los derechos humanos a la ciudadanía no solo se lleve por medio de audio, sino también de video, para que tenga mucha más cobertura en el país y a todas las personas que ayudamos en el Grupo de Acciones Públicas. Empezamos con esta sección que nosotros hemos llamado en el Grupo de Acciones Públicas Año Electoral, porque queremos darle pedagogía y queremos hablar sobre lo importante que es estar informados en todo lo que conlleva un año electoral, no solamente lo que es el voto, sino esos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, bueno, Andrés, la primera pregunta que queremos hacerte desde la clínica, pero sobre todo hacia todos estos ciudadanos interesados en cómo ejercer el voto, es cuando ya este podcast se lleve a cabo, o sea, cuando ya este podcast se publique para las redes, ya habrá pasado el 8 de marzo, las elecciones hacia el Congreso de la República, hacia el órgano legislativo de nuestro país. Nosotros queremos preguntarte qué pasa más allá. Uno vota y hasta ahí quedó, digamos que el deber que uno tiene como ciudadano, o qué más debería uno hacer como ciudadano una vez ya ejerció su derecho al voto. Bueno, a mí me encanta esa pregunta y yo acá me descartono un poquito y empiezo a charlar un rato sobre democracia. En Colombia nosotros tenemos un modelo que viene de un modelo francés que se llama la democracia liberal. No es que sea liberales, conservadores, así se llama el concepto de democracia que tenemos como sistema de gobierno. Y la premisa base es que la democracia liberal consta de representación, que es lo que nosotros hacemos cuando elegimos a un gobernante o una serie de gobernantes, pero también la participación, que es la vuelta más complicada que nosotros vivimos en este ejercicio democrático. Yo les pongo un ejemplo. En Bogotá existen más de 1.120 instancias de participación formal. 1.120 instancias. Es una vuelta complicadísima de manejar. Tenemos los comités de política social, tenemos los comités operativos locales de juventud, tenemos comités de ambiente, de mujeres, de adultos mayores, de discapacidad, de salud mental, tenemos comités de participación. Pero uno de los elementos más complicados que nosotros vivimos después al ejercicio del voto es el hecho de cómo nosotros nos acercamos a la participación. Una participación que cuenta con garantías limitadas, una participación que cuenta con espacios que no se adecúan a las poblaciones o al menos con un enfoque diferencial, y espacios de participación que, seamos muy honestos, son aburridos para la ciudadanía. Entonces, si bien la Constitución Política de 1991 consagra los 7 mecanismos de participación ciudadana, a nivel de instancias y espacios, a nivel territorial, eso empieza a crecer un poco más. Y uno lo ve a nivel de planeación, por ejemplo. Cuando se hace un plan de desarrollo territorial, una de las características que el DNP dice que tiene que tener son espacios de participación y de consulta con la población. Entonces, claro que nosotros nos hemos acostumbrado al voto como ejercicio de la democracia, pero pues realmente la vuelta es un poquito más complicada y lo empezamos a experimentar son los momentos donde no tenemos periodos electorales.
la ciudadanía se queja, la ciudadanía no se aguanta, la ciudadanía pelea. Yo siempre cuando le digo a la gente que no quiere participar, oiga, ¿por qué no participan? Es que a mí esa vaina no me interesa. Yo siempre le digo, pero usted está parado en una acera que hizo el público. Usted estudia en un colegio, en una institución pública. Usted utiliza servicios públicos. Entonces, lo público también es su cuestión y participar en lo público es un deber de la ciudadanía. Yo siempre digo que a la gente y particularmente a todos los ciudadanos se nos olvida el capítulo de deberes. Nos quedamos en derechos y qué bacano. Pero ¿qué pasa cuando tenemos unos deberes ciudadanos? Yo partiría con esa primera premisa. Muchas gracias, Andrés. Justamente la segunda pregunta va orientada a básicamente el elector colombiano o el ciudadano común y corriente es, como tú ya lo mencionabas, el ámbito de la representación o la democracia colombiana es muy corto. Tenemos elecciones cada 2 años, regionales, votamos por gobernador y alcalde y en este caso vamos a votar por representantes a la Cámara y por senadores. Pero básicamente muchas veces los políticos, y es lo que uno ve en la común y corriente, prometen y prometen y de la gente prometen cosas que nunca llegan a cumplir. ¿Qué mecanismos de control tenemos nosotros los ciudadanos para realizar a los políticos, por ejemplo, que se escogen por unas luchas, pero después llegan al Congreso y no representan esas luchas? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros como ciudadanos para esto? A mí me encanta esa pregunta. Pues yo le pregunto tanto a Simón como a Jorge. Vamos a ver si tuvimos la misma dinámica familiar en la casa. Y es que en la mesa no se pueden hablar de tres cosas. No sé si ustedes se acuerdan de las tres cosas que no se pueden hablar en la mesa. Religión, política y... Fútbol. De fútbol no se puede hablar en la mesa, ¿no? Pero entonces la política ha sido siempre la gran pela que no se puede hablar en la mesa. En la mesa no se puede hablar de política. Y yo siempre he sido un contradictor de esa premisa. Y es en la mesa es donde hay que hablar de política. No hay que debatir de política, sino de discutir de política. Y yo siempre que doy la clase de Estado de Derecho, lo primero que me preguntan es si yo no tengo tiempo para ir a una instancia de participación, si a mí me da mamera hacerlo, si realmente, por ejemplo, me toca trasladarme de una localidad a otra o de un corregimiento a otro, de casco urbano a zona rural, ¿cómo puedo participar? Y yo lo primero que decía es, el primer mecanismo que uno encuentra que es supremamente sencillo se llama el derecho de petición. Me fascina, el más asequible a la ciudadanía. Ustedes me corregirán, pero uno incluso puede en algunas entidades interponer derechos de petición verbales. No es necesario presentar, si cuenta con unas condiciones particulares, un derecho de petición escrito, sino que hay entidades que le aceptan un derecho de petición verbal, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo acceso a internet, si no sé cómo funciona, puedo hacer el derecho a mano. Y a mí me gusta mucho ponerles el ejemplo de las instituciones educativas. Y es, ¿sus hijos estudian en una institución educativa pública? Sí, listo, primer chequeo. ¿Usted se ha preguntado cuánta plata se gasta un plan de alimentación escolar al año? No, eso no me interesa. Y yo, pero es que usted lo está pagando. O sea, vamos donde más le duele a la gente, vamos al bolsillo. ¿A usted le duele que le saquen plata? ¿A usted le duele pagar una porción de papas extra? Pues imagínese la porción de papas que se pueden estar gastando en un PAE o en un contrato de un PAE. Lo segundo, claro, la revisión de contratos. La Contraloría General de la República tiene un instrumento que se llama el DIARI. Buenísimo para mirar contratación de obra pública. Entonces es un geoportal en donde usted se mete y empieza a revisar en qué estado está el avance de la contratación. Yo que le decía a la Contraloría, yo le decía, está muy bacana el instrumento, pero póngale un ciudadano a leer eso, ¿no? Los diferentes momentos de un contrato ni yo los entiendo. Y más o menos he intentado meterme al mundo. Y en tercer lugar, existe la figura de control social, ¿no? Existe la figura de control social que en Colombia se ha reducido en amplia medida al concepto de veeduría, ¿no? Existe, por ejemplo, la RIAF, la Red Interinstitucional para el Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, que está Contraloría, Procuraduría, ESAP, Defensoría del Pueblo. Existe el Consejo Nacional de Veedurías, que también nace de una normativa, o existen las redes de veedurías departamentales, que están muy vinculadas, por ejemplo, a la red de personeros. Entonces, claro que hay formas, hay mecanismos, hay alternativas, pero yo siempre digo, la mejor forma de participar o de hacer control es primero siendo consciente. Yo les pongo un ejemplo tanto a Jorge como a Simón, que yo la vez pasada me puse a hacer ese ejemplo. Y es un senador de la República se puede hacer 1.200 millones de pesos solo en salario durante su periodo de gobierno. Está bien. La reflexión que yo solo les hago es, ¿usted le duele la plata? Pues esa plata es suya, ¿no? Y sobre todo a los legisladores es muy difícil hacerles control. A los alcaldes, los gobernadores es más breve, es más sencillo porque hay una ejecución presupuestal, pero los legisladores no ejecutan un presupuesto.
No ejecutan un presupuesto. Vaya usted pregunte cuántos senadores, si conocen nombre de 5 senadores. No conocen. O 5 representantes de la Asamblea Departamental del Cauca o de Nariño. No lo conocen. Y como no tienen que ejecutar un presupuesto, es mucho más difícil hacerle un control. Ahí toca hacer, en lugar de hacer un control social vinculado a ejecución de presupuesto, hay que hacer casi que un control político desde la ciudadanía, pero es un poco más difuso ese concepto. Andrés, casualmente eso dice algo muy importante, dice el derecho de petición. Y digamos, nosotros, ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Dios mío, Virgen Santísima. no, nosotros teníamos ya como cuadrada otra pregunta y dijimos, no, vamos a darle el giro, digamos que al podcast, porque en el derecho de petición nos pasa algo nosotros en el grupo de acciones públicas y una de las estrategias, digamos que del litigio estratégico, valga la redundancia, más importantes es esta. Y, por ejemplo, tenemos casos como el tarjetón Creol, el tarjetón que debería ahorita aplicarse en las elecciones allá en la comunidad raizal, en San Andrés, en el Silvera de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Y no solo nos pasa que a veces hay mucho desconocimiento, sino también frente a los derechos de petición que no se responden, que la ciudadanía, por más de que suena sencillo, no tiene, digamos que el acceso al conocimiento de cómo se debe erradicar un derecho de petición o cómo se debería escribir para que sea como mucho más asequible la respuesta de quien también lo recibe. Te queremos preguntar, ¿qué pasa uno cuando no se contesta ese derecho de petición? Porque muchas veces el ciudadano se frustra o dice, no creo en las instituciones, pero también dos, fue cuando hay desconocimiento, ¿qué otra estrategia o qué se puede hacer? O sea, está el derecho de petición en primer lugar, ¿qué pasa cuando no se puede responder o no hay respuesta? Pero también, si el ciudadano se siente frustrado, también, ¿qué otra alternativa puede utilizar cuando hay desconocimientos? Listo. Valga la claridad de que, como lo mencionaba Simón, yo soy internacionalista, pero vamos a jugar con mis conocimientos de derecho administrativo. Es decir, cómo relaciono ciudadanía con acción política, porque es necesario tener esa relación. Lo primero, lo que mencionas, hay diferentes tipos de derechos de petición. No todos los derechos de petición cumplen la misma función. Los más comunes son los derechos de petición vinculados a consulta de información. Entonces uno le consulta a la entidad cuánta plata se ejecutó en virtud del plan X, cuáles son las metas del plan de desarrollo para la temporalidad tal, cuánto fondo hay destinado en el plan operativo anual de inversión para TIN. Entonces vincular derecho administrativo con gestión pública es una cosa muy bonita. Lo del derecho administrativo no lo sé, pero lo de la gestión pública es divino. Entonces es una alternativa, el derecho de petición. Si a uno le contestan en los tiempos, hay unos tiempos predilectos para eso, dependiendo del tipo de derecho de petición, lo que se puede hacer es, le llega a uno la respuesta y lo que le puede decir la entidad es, uno, su pregunta no fue lo suficientemente clara. Primer consejo para armar un derecho de petición es cualquier requerimiento que se haga tiene que quedar muy bien explicado. Muy bien explicado. Si la vaina no está bien explicada, la entidad se le puede ir por cualquier lado y le puede responder cualquier cosa. Punto número 2, uno tiene el derecho de volver a mandar el derecho de petición si no quedó suficientemente clara la respuesta. Es decir, como ciudadano existe esa posibilidad. Y ahí se arma un proceso interno a la entidad en donde incluso uno puede, como ciudadano, solicitar que no la conteste esta persona, sino que el superior inmediato la conteste para dar una mejor respuesta. Y ya después, si ya de verdad no quedó contento, ahí ya toca abrir, es un proceso distinto, que yo creo que desde la clínica conocen bien cómo asesorarlo. Yo particularmente no les recomendaría entrar en ese mundo, pero por ejemplo, si el derecho de petición no quedó bien contestado y va vinculado a una función directa de una alcaldía o de un funcionario en particular, pues uno puede mirar alternativas como la acción de incumplimiento, ¿no? En procuraduría. Pero pues eso es entrar en un trámite ya mucho más complicado. Yo siempre insisto en que el derecho de petición funciona cuando uno quiere empezar a hacer vedurías. Ayuda mucho porque le ayuda a uno a conseguir los insumos. Porque una de las deficiencias más grandes en Colombia es la ley de gobierno abierto. Claro, uno lo ve en gobierno nacional y es un poco más loable, más plausible, pero váyase usted a un municipio categoría 6, categoría 5, categoría 4, busque cuál es el último plan de desarrollo que publicaron en la página, pues, pucha, la bendición y vamos a ver qué hay. Pero el derecho de petición ayuda en ese sentido. Ahora, el derecho de petición no va a solucionar todos los problemas. No, eso es importante mencionarlo. Yo siempre digo, el derecho de petición ayuda mucho a consulta de información y yo lo uso en ese sentido. Pero tampoco crean que una petición, que porque dice derecho de petición, se va a cumplir a cabalidad solo por medio de ese mecanismo, ¿no? Existen otras alternativas para procesos muy particulares como una PQR. Por ejemplo, es algo tan sencillo que también tienen la responsabilidad las entidades de contestarlo en un tiempo prudente.
Claro, Andrés. Bueno, ahora volviendo, digamos que a todo este tema de los derechos y deberes de la ciudadanía en tiempo electoral, sabemos que el podcast se va a publicar después del 8 de marzo, pero que nos vienen unas elecciones muy importantes también y son las del Ejecutivo, las de la Presidencia de la República. Y te queríamos preguntar, independientemente que nuestros oyentes hayan votado o no, o sientan que su voto fue acertado o no ahorita en las elecciones al Congreso, ¿cómo uno puede tomar un voto consciente y libre e informado? O sea, Mm. porque muchas veces no solo uno se enfrenta, digamos que a los sesgos, pues a los sesgos familiares, como bien decías tú, o a los sesgos de los amigos en el entorno en el que uno está, pero también digamos que a mucha información que uno tiene que discernir si es verdadera o pues si lleva un sesgo o si eventualmente es una noticia falsa. Entonces, ¿cómo creerías tú que uno puede ejercer un voto consciente, libre e informado? Bueno, lo primero es para la Colombia del futuro. Espero que nos haya ido muy bien, es decir, que hayamos tenido una alta votación. A eso me refiero, que nos haya ido muy bien. Em, lo segundo que yo quiero mencionar es una cosa muy bonita que pasa en Colombia, porque el voto es un derecho, pero participar es un deber. Entonces, fíjense, he estado validando. Es que yo miro si ejerzo mi derecho al voto o no. O mira a ver si ejerces el deber de participar como ciudadanía. Es que es lo bonito que tenemos en Colombia. Y existen casos en el mundo, por ejemplo, Argentina intentó, pues no intentó, lo hizo, el voto obligatorio, ¿no? Y eso rompe en algún sentido el sistema de la premisa de democracia liberal, la rompe porque es que realmente participar, si bien es un derecho, también puede ser un deber, pero obligar a la votación a una persona que no quiera hacerlo rompe con el precepto de libertad que tiene la democracia. No va a cualquier parte del país y pregunta qué es la democracia, libertad, libertad de elegir. El voto obligatorio lo que hace, al menos desde mi punto de vista, es constreñir la posibilidad de ser libre. Pero yo siempre pongo el mejor ejemplo y es, yo les hago una pregunta, tanto Jorge como Simón, ¿con cuántos votos se pone un presidente en Colombia? Ojo, no me voy a meter en temas políticos, vamos a hacer matemática y álgebra. ¿Con cuántos votos se pone un presidente en Colombia? Pues la última elección del presidente Petro fue con 11 millones de votos. Listo, perfecto. 11 millones de votos. Usted en Colombia puede poner un presidente con 7 millones y medio. Y acá les explico por qué. En Colombia somos 55 millones de personas. Habilitados para votar en el último censo, 33 millones de personas. Oscilamos en una abstención electoral entre el 48 y 52%, entonces bájelo a la mitad, 15 millones. Y una segunda vuelta son 2, 7 millones y medio. Mi pregunta es, para las personas que todavía tienen dudas si salir a votar en primera y segunda vuelta es, ¿ustedes creen que ser representados por 7 millones y medio es justo para todos los colombianos? Independientemente de su posición política, es que a mí no me interesa esa vaina. Me interesa que la persona que esté gobernando, sea alcalde, gobernador o presidente, sea la representación de la mayor cantidad de colombianos que tenemos. Entonces, punto número uno, ahí les dejo el álgebra, como para ver si reflexionamos un poquito del asunto. Lo segundo, yo creo en el voto consciente, sí creo en el voto consciente, permeado por unas ideas y está perfecto. Segundo, creo en un voto informado, acá hay la gran duda. En Colombia existe una figura que es una agenda programática. Las agendas programáticas bajo figura de autoridad electoral van sobre todo para alcaldías y presidencias. Para representantes a la Cámara y senadores no aplica tanto, ¿no? Es decir, no hay que presentar un programa de gobierno, porque es que ellos no ejecutan un programa de gobierno. Entonces ellos pueden proponer cualquier cosa porque nunca se presenta un documento ante la registraduría. Pues yo también puedo proponer muchas cosas como legislador, o no puedo proponer nada. Entonces fíjense lo difícil que es tener un voto informado. Nosotros hemos intentado desde mi organización cómo promovemos un voto informado en una elección que no es programática, es decir, en una elección que no gana la mejor propuesta, porque gana es el más popular. Eso sí parece un poco más de representación de grupos determinados, así como hay grupos de población afro, población ARP, LGBTIQ+, mujer, campesino, pues también hay grupos empresariales. ¿No? Y eso existe y no hay que desconocerlo. Entonces, esas figuras legislativas son muy complicadas. Ahora, voto libre. ¿Qué es un voto libre para usted? Voto libre, A mí me encanta esta vaina. o sea, es como que esté totalmente alejado de lo que sería como una presión, como una Fuera de constreñimiento. O sea, básicamente lo que ha dicho el registrador nacional en los últimos días, que es dónde está o sea, el fraude electoral en Colombia, Sí. en el constreñimiento al elector, la corrupción, la compra de votos. O sea,
esa es más mi posición de un voto libre. Me Claro. encanta. O sea, por ejemplo, ahorita fuera de cámaras estábamos hablando pues sobre la costa y en la costa se ve muchísimo eso, o sea, la compra de votos es enorme, entonces eso yo creo que le quita pues la libertad a un voto. Claro, hay 7 delitos electorales, ¿no? En virtud de la ley electoral. Y nosotros en Colombia nos hacemos este debate con un parche de gente que trabajamos estos temas. No, pues es que tenemos que luchar es contra la desinformación para que la gente vote libremente. Y yo les decía, ¿usted cree que en Sardinata, norte de Santander, usted cree que en gran parte de Buenaventura, en gran parte de zona rural de Barbacoas, en gran parte de Roberto Payán, en gran parte de Magui Payán, en gran parte de Guapi, en gran parte de Itzmina, el principal problema es la desinformación? Pues lo siento, discúlpame, pero perdóname, pero el principal problema es que tienes, y acá, sí, me avisan si tengo que cortar, pero el principal problema es que tienes a grupos armados al margen de la ley, como el Clan del Golfo, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, ELN o autodefensas, no vinculadas al paramilitarismo. Pues es que el voto libre, lo siento, pero no es un tema de desinformación, sino que yo comparto la posición de ustedes. Es que en Colombia, por más de que queramos un voto libre, hay zonas del país que no pueden ejercer un voto libre la ciudadanía. Y les ponemos un panorama muy sencillo, y es un municipio que tiene 2 o 3 puestos de votación, que es muy fácil de control de un grupo armado. Entonces váyase a un municipio como Puerto Nariño en el Amazonas, o municipios muy grandes en el Vaupés o en el Bichada, pero que tienen muy poca concentración de población. Eso hace que el material electoral se reduzca, es decir, que el control es más fácil, tengan un voto libre. Yo simplemente les dejo la reflexión de que en Colombia existen 16 regiones priorizadas por el acuerdo final para la terminación del conflicto. 16 zonas PEDET. 16 zonas que, por ejemplo, eligen representantes y TREP para el Congreso de la República. 16 zonas que están sitiadas por el conflicto armado en el país. Y bien lo mencionaba la misión de observación electoral hace, de hecho, un par de días antes de que se fuera esta grabación, y es que han aumentado el número de municipios en Antioquia, por ejemplo, o en el Cauca, que tienen presencia de grupos armados al margen de la ley. Y es que esto no significa que vayan a ir con un parche del ELN, sino que ya la comunidad sabe perfectamente qué tiene que hacer. Yo creo que en Colombia nos falta mucho tiempo para realmente tener un voto libre. Y para las personas que están escuchando este podcast o lo están viendo, mi mensaje es el siguiente, y es, si a usted no le gusta salir a votar, si no le interesa el voto, piense que usted, al menos en las condiciones que estamos teniendo, sí puede ejercer un voto libre, cosa que un connacional de nosotros, un colombiano más, no lo puede hacer. Y hay ya reflexiones, ¿no? Es una reflexión casi moral sobre lo que implica el derecho al voto. Y si me puse súper reflexivo, perdón, lo siento, pero me imagino, ¿no? Como la persona en el transporte público escuchando este podcast, wow, qué reflexionado. Al menos intentemos hacerlo. O sea, pasando ya un poquito más al punto pragmático. Eso, hágale, sí, me fui reflexivo, perdón. Como ya lo había mencionado Simón, el podcast va a salir después de de las legislativas, básicamente. Que nos quedan las presidenciales y el tema álgido es la consulta, las 3 consultas que hay. Correcto. Sentimos que desde el GAP hay desinformación en este ámbito, y es la primera pregunta es, el ganador de esas consultas, independientemente de las 3 consultas que se vayan a votar, que el ciudadano tiene el poder de pedir el tarjetón, no está obligado a votar, sino tiene el poder de poderlo Importante. pedir. Los demás que no ganaron en esa consulta, ¿están obligados a apoyar a este candidato? O, por ejemplo, poniendo casos hipotéticos, podría, no sé, en Honda, Oviedo apoyar a otro candidato, o por ejemplo, Quintero apoyar a otro candidato diferente, en dado caso que ganara, por ejemplo, Roy Barreras. ¿Podrían llegar a apoyar a otros candidatos o están obligados a ir a esta primera vuelta con esos candidatos de la consulta? Está perfecto. La pregunta es buenísima para aclarar este tema a nivel de desinformación. Lo primero es, las consultas presidenciales son grupos de ciudadanos que cuentan con los requisitos para lanzarse a la presidencia de la República y que deciden unirse en un primer momento para definir cuál de los candidatos tiene mayor fuerza por parte de la ciudadanía. ¿Eso condiciona al resto de candidatos a apoyar a uno? No, la respuesta es no lo condiciona. Sergio Fajardo alguna vez, por ejemplo, estamos poniendo casos, determinó salirse, no meterse en ninguna discusión, que fue la última elección en 2022. Si pierde una consulta, lo que hace es retirarse, ¿no? Cuando pierde en primera vuelta, por ejemplo, se retira. Las consultas no están obligadas a hacerlo, no es que ya son un equipo.
es simplemente más una decisión que las personas toman, en este caso los candidatos presidenciales, para empezar a descartar cantidad y empezar a unificar masas electorales. Pero puede que, por ejemplo, no sé, Vicky Dávila pierde la consulta de la centroderecha, lo que se conoce como la consulta de la centroderecha, que es la consulta de las soluciones, y simplemente prefiere apartarse completamente del proceso electoral. Está perfecto, ¿no? Es una decisión que la persona puede tomar. Eso en un primer lugar, como para responderle a la pregunta de Jorge. Ahora, otra pregunta mucho de la desinformación y es, si una persona pierde en las consultas, ¿puede lanzarse en primera vuelta? La respuesta es no lo puede hacer. ¿No? Y por eso surgió el debate electoral entre Iván Cepeda, Daniel Quintero, qué pasó en esa primera consulta interpartidista, pero entonces Iván Cepeda se puede volver a lanzar una consulta y Daniel Quintero, ¿por qué sí se pudo volver a lanzar? ¿No? Esas son ya preguntas vinculadas a la ley electoral. El argumento jurídico es que Daniel Quintero, por ejemplo, va con un partido, o se habla de la desintegración del pacto histórico, entonces va con un partido en particular. Iván Cepeda ya había ganado una consulta, entonces la ley electoral, lo que intentaron entender los magistrados fue pues ya ganó una consulta directa a primera vuelta. Pero fíjense que esas son discusiones que, a pesar de que sean jurídicas, tienen un gran componente político, es la naturaleza del deber ser. El derecho y la política siempre van juntas. Y por eso las discusiones en el Consejo Nacional Electoral estuvieron tan divididas. Ambos encontraban argumentos jurídicos, pero cómo podíamos hacer también una idea de un contexto político, un hecho que es actual. Entonces yo me iría también como contestando eso. Ya. Y, o sea, por acá me voy como por una tercera pregunta, y es, ¿qué pasa, por ejemplo, si el ganador de estas consultas, independientemente del que sea de las tres consultas, decide bajarse y apoyar a otro candidato que no esté dentro de las consultas? Porque tú ya no lo mencionabas, esos candidatos que están dentro de las consultas, si llegan a perder, no pueden llegar a aspirar a una primera vuelta. Pero ¿qué pasa en dado caso que el ganador de esa consulta decida bajarse y decir, yo ya no voy más, voy a apoyar a otro candidato X, Y o Z que está fuera de la consulta? ¿Se podría? O... Se puede hacer, digamos, en la práctica, un ganador de consulta siempre va a primera vuelta, en la práctica. Pero esto también depende de muchas condiciones, ¿no? Y acá podríamos hacer un podcast de análisis político sobre, por ejemplo, un ejemplo. Si a mí no me gusta hablar casi de política, pero yo siempre intento hablar de política. Claudia López y Sergio Fajardo, ¿no? Sergio Fajardo es conocido públicamente que fue invitado a la consulta que tienen en este momento Luis y Claudia. Sergio fue invitado a la consulta, decide no participar, pero ¿qué pasa después de que se termina esta consulta, ¿no? O sea, hay un ganador de esa consulta. ¿Puede llegar a pasar algo, por ejemplo, con Sergio Fajardo? Pues puede haber una relación política y puede establecerse un vínculo político. Pero para que lo conozcan, lo que va a siempre procurar el espectro político es reducir al máximo el número de posibles candidatos con el fin de que la ciudadanía tenga un voto mucho más sencillo. Eso es una práctica política, ¿no? No es una práctica jurídica, no es que se deba reducir el número, sino que es una práctica política que buscan hacer sobre todo los partidos, ya en vísperas de cómo un partido puede aliarse con un eventual presidente de la República. Gracias, Andrés. Ahora queremos continuar hablando sobre el voto. Ya hemos tocado que el voto es consciente, libre y queremos irnos a informado. ¿Por qué? Porque no solamente hay muchas iniciativas, por ejemplo, este podcast del GAP, que precisamente lo que busca es generar pedagogía, instrucción sobre nuestros derechos humanos y entre esos claramente el derecho al voto, pero además también existen otras plataformas como la tuya, también varios medios donde hay detectores de mentiras o fórmulas o estrategias que se dan a la ciudadanía para saber identificar, digamos que la desinformación. Pero también esto se contrarresta con toda la desinformación que puede haber en plataformas, en el día a día. Entonces, el ciudadano siempre está en una encrucijada entre cómo puede votar, cómo puede crear criterio cuando va a enfrentarse a estos escenarios y cuando va también, digamos que a escuchar noticias, decir, bueno, esta información de dónde viene, qué sesgo puede tener, quién la escribió. Entonces, te queríamos preguntar, ¿qué puede hacer un ciudadano frente a esta desinformación? ¿Cómo crear un criterio mucho más limpio al momento de decidir sobre un candidato o decidir sobre la decisión política que uno tiene en un tema? Listo. Entonces, lo que yo les propongo un poco en este sentido es separar el voto informado en dos, en desinformación o cómo puede vincularse con la desinformación y cómo tener un voto informado mediante una agenda programática. Entonces, lo primero, desinformación,
nosotros, por ejemplo, desde Fundación Colombia 2050 somos parte y miembros fundadores al mismo tiempo de la comunidad de práctica Verazmente, que es la primera comunidad de práctica en Colombia que lucha contra la desinformación desde la sociedad civil. Y es algo tan sencillo como el Rincón del Vago, ¿no? Que de pronto muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento acaban de rememorar grandes momentos de su colegio hablando del Rincón del Vago y el profesor o de español o de ciencias sociales o de química que le decía ojalá que no haya sido el Rincón del Vago. Y ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de desinformación. Y a mí me encanta siempre dividirlo entre desinformación y un concepto en inglés que se llama misinformation, que no existe particularmente en español, pero lo podemos traducir como falta o carencia de información. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La desinformación tiene un propósito. La gente hace unas acciones determinadas con el propósito de que una persona adopte una conducta. La misinformation es el WhatsApp de la tía. La tía no quiere que usted se desinforme. Todo lo contrario, la tía quiere que usted se informe. Pero como obtiene información limitada, carente, le comparte usted esa información. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que le está haciendo a usted un daño porque la información está segmentada. No a propósito, porque la tía no lo quiere hacer a propósito, sino que simplemente es el canal de comunicación que se da. ¿Cómo luchamos nosotros contra esa vaina? Bueno, contra las tías yo no puedo luchar y lo he intentado hacer muchos años, pero sí podemos luchar contra la desinformación. Y lo que tú mencionabas, Simón, y también lo mencionaba Jorge, es un concepto que se llama alfabetización mediática e informacional. ¿Qué es esa vaina y por qué hablé en chino mandarín avanzado en este momento? Y es la desinformación parte de una premisa y es que las personas que consumen la información no son conscientes de ella. Es decir, uno es vulnerable ante ese tipo de situaciones. Para eso uno necesita dos cosas. Alfabetización digital, que es saber cómo usar este cacharro. Eso es alfabetización digital, saber cómo se prende, cómo se pone la cámara, por ejemplo. Eso es alfabetización digital. Pero, por ejemplo, si uno se va y mira las encuestas o mira las cifras, la población joven en Colombia tiene una alfabetización digital altísima. Sobre todo, nuestra generación ya lo está perdiendo. Pero la población o la generación que sigue a nuestra generación la tiene claro. Usted le da a un pelado de 3, 4 años un iPad y ya sabe cómo funciona. Nosotros todavía no. O cuando hacen la seña que lo hemos visto en TikTok de teléfono, nosotros hacíamos así y ellos hacen así, porque funciona de una manera distinta. Pero el problema no es saber usar el dispositivo, sino cómo se consume información desde el dispositivo. Esa es información mediática e informacional. Hay muchas formas de identificarlo. Existen unas cosas que se llaman los fast checkers, que es básicamente chequeo de información, pero eso ya quedó en la era de piedra, porque hay tanta información que no puede ser chequeada, o si se chequea no va a ser buena. O sea, buena en el sentido en que no va a ser a tiempo. Entonces, lo que hemos optado nosotros son por medidas preventivas. Siempre mire la fuente, revise quién lo escribe, use la inteligencia artificial para comprobar ese tipo de cosas. Es muy funcional la inteligencia artificial, pero a veces la desestimamos. O, por ejemplo, consulte 2 medios distintos que narren el mismo hecho. Mi recomendación siempre, ¿cuál es? Si usted tiene dudas si la vaina está sesgada o no está sesgada, copio y pego el link en ChatGPT y le pido, dame el hecho de la noticia, sin análisis, solo el hecho, y yo me encargo de juzgarlo. Ahora pasamos, sé que me estoy tomando un poquito de tiempo, pero es que era buena la charla. El tema del voto informado. ¿Cómo se da un voto informado? El voto informado se da mediante las propuestas. Si yo quisiera presentar como presidente de la República un programa a la registraduría en una servilleta, lo puedo hacer. No existe un criterio en Colombia para eso. Si yo quiero hacer, lo veamos en alcaldes y gobernadores, un programa de gobierno de 2 líneas, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que a nosotros le apostamos? En mirar 4 variables: voluntad, posibilidad, necesidad y capacidad. Esas 4. Entonces uno coge una propuesta. ¿Es necesaria? A mí me encantaría una propuesta de no se muere ningún niño más en Colombia de hambre. Es necesaria la propuesta, es buenísima. ¿Es posible la propuesta? Ahí ya lo dejo a criterio de cada uno. ¿Hay voluntad para hacer la propuesta? Ahí le dejo a cada uno. ¿Existe la capacidad? Hay municipios en donde llega más la empresa que el Estado. O sea, calculen esta dinámica. Entonces, mi recomendación siempre para voto informado es, hay muchas dinámicas populistas y les encanta el populismo. En América Latina nos encanta, además de Shakira, Bad Bunny,
y el tejo tenemos el populismo, es muy latino. Siempre que van una propuesta que le puede llegar a toda la población y que puede ser la mejor propuesta del mundo, dude. Si no le presentan el cómo, dude. Si no le presentan el para qué, dude. Empiece a dudar. Yo siempre tengo una frase y es, dude de quien tiene el poder, cuestione el poder y trace el poder. Porque si nosotros no hacemos política, alguien más la hará por nosotros y muy probablemente en contra de nosotros. Entonces ahí está como la gran reflexión del voto informado. Muchas gracias, Andrés, por la conclusión que nos das. Ya para terminar el podcast, queríamos preguntarte, y más que todo, una pedagogía para nuestros, ¿cómo se llamaría esto? Las personas. Teleoyentes, como en tu voz estéreo Juventud en Sintonía. Ay, no puedo hacer... Omítame. Teleoyentes, que básicamente queríamos preguntarte ¿por qué votar? Ya pasaron las legislativas, pero ¿por qué votar en primera y en segunda vuelta? Más que todo, también diría yo en lo personal en segunda vuelta, porque creo yo que es un voto casi obligado. O sea, me están poniendo muchas veces a escoger entre dos cosas que yo no quiero o probablemente quiera, pero entonces, ¿por qué salir a votar en las próximas dos elecciones? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, por condicionar mi vida mediática a partir de este podcast. No mentiras, ¿no? ¿Por qué votar? ¿No? ¿Por qué votar? Entonces, lo primero, porque el voto es un derecho, pero participar es un deber. Punto número uno. Punto número dos, porque con las cifras que les di al inicio del podcast, los invito a que reflexionen sobre quién ostenta el poder, cómo llega al poder y por qué tiene el poder. Punto número tres, y es la que más me gusta, que es sobre por qué votar, por ejemplo, en una segunda vuelta. Y yo los invito siempre, esto es una reflexión personal y que hacemos a nivel teórico, no elijan personas. Las personas nos morimos. Hay personas que ni siquiera conocemos. Elijan ideas. Que es que a mí me gusta el progresismo, me gusta ser liberal, me gusta ser conservador, haga lo que quiera, es su idea. Pero las personas fallecen con el tiempo. Las ideas no mueren, al menos trascienden, mutan, se transforman, pero prevalecen. Y vivimos en un país que a mi juicio no está polarizado políticamente, porque a mi juicio Colombia no tiene una polarización política, pero sí estamos en un país altamente fragmentado, erosionado y con una gran polarización social, no vinculada muchas veces a un discurso, esto no es ciencia, es cosa normal, vinculado a un discurso de clases, ¿no? Vivimos en una sociedad desigual, cómo se enfrenta clase 1 contra clase 2, si lo ponemos horizontal, vertical o diagonal, es una discusión normal, que incluso económica, pero la invitación es, votemos porque nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos en una democracia. En este momento, el aumento de población que no vive en democracia está en aumento en todo el mundo. Y nosotros como colombianos debemos prevalecer y hacer valer un sistema que nos ha funcionado. No es perfecto, pero que ha funcionado, que es la democracia. Y la democracia se construye con el voto. En Colombia, y si me lo permiten acá, yo hago la última cuña, para mí en Colombia el problema no es la transparencia de las elecciones. Para mí en Colombia realmente las elecciones son transparentes. El problema son los delitos electorales que se aportan a un fraude que ni siquiera vemos. Porque yo me quiero meter en Bogotá, puesto de votación 15, mesa 20, puedo ver el E14. Eso me ayuda a saber si hay fraude o no hay fraude. Pero ¿qué pasa detrás de las personas que están ejerciendo el derecho al voto? Entonces, última reflexión ya del día, porque sé que no tengo que callar, y es, voten también por los colombianos que no tienen la posibilidad de votar libremente en estas elecciones. Voten por más de la mitad de la población que sigue en conflicto armado y que muy probablemente ejercer el derecho al voto puede representar un riesgo para su seguridad. Voten por los que no pueden votar libremente. Voten por los que también viven en este país. Voten por los que no viven en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Santa Marta. Voten por los que a veces no podemos ver, pero que también conviven con nosotros. Y yo creo que eso hará una democracia mucha más sólida en nuestro país. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje del podcast es claro. En primer lugar, siempre tener pedagogía y siempre estar muy enterados frente a nuestros no solo derechos, sino también deberes ciudadanos, pero al mismo tiempo dudar frente a lo que nos vende la política, a lo que nos vende un partido, lo que nos puede vender una idea en este año electoral y al mismo tiempo también tener un voto contextualizado, tener un voto que no solamente piense en uno, no solamente piense en un momento, sino también digamos que el escenario de la democracia y en las circunstancias actuales que vive el país. Así que bueno, antes de invitarlos a que nos sigan también en redes sociales, Andrés, si quieres invitarlos a que sigan, pues. Ah, sí, de una. Nos vemos si quieren por ahí en
Mis redes sociales son un poco ya como de profesional medio. Entonces síganme en LinkedIn, Andrés Felipe Pinzón Hernández pueden encontrar, o en Instagram, Andrés Pinzón 181. Y esto sí me encanta porque es como todos estéreos, como... Bueno, sobre todo la iniciativa que ustedes... Ay, me faltó comentarles, claro, nosotros desde la Fundación Colombia 2050 tenemos una iniciativa que se llama Candidateados. Candidateados ya en este momento está en su quinta versión, Congreso ya se lanzó hace un par de semanas cuando están viendo este video, pero hicimos Presidencia 2022, territoriales en 4 ciudades 2023, índice de relación entre lo que propusieron los alcaldes y lo que hay en su plan de desarrollo, consejos de juventud 2025 y este año volvemos con presidenciales. Nos hemos consolidado como el instrumento de consulta electoral más grande del país, con más de 1 millón de usuarios en el último año. Los invitamos a que vayan y se junten a nuestro parche. ¿Y nuestro parche cuál es? Voto responsable, consciente, informado y en su amplia medida un voto libre. Le apostamos a darle a la ciudadanía las agendas programáticas sencillas, puntos y líneas temáticas que trabajen los candidatos, porque creemos que en Colombia sí podemos votar conscientemente y por ideas, y no simplemente por personalidades. Gracias, Andrés. Y bueno, una vez más, junto a Jorge, a quien también agradecemos, nosotros en el Grupo de Acciones Públicas hemos intentado cumplir con nuestra misión a través de Podcast Ciudadanos de la Acción, que es llevar el derecho a palabras que todos puedan entender. Nos vemos en un próximo episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes, escucharnos por medio de audio en Spotify, Deezer y claramente ahora nuestro primer video podcast también por medio de UR Radio, no solamente por medio de la radio, claramente, sino además por YouTube, para que así puedan no solo ver el video, sino también escucharlo conforme a lo que nosotros estamos hablando y compartiendo en este año electoral. Un saludo y un abrazo.